Bienvenidos a Toradama Dojo, el canal de las artes marciales. En él veremos historias y orígenes, salud y seguridad. Vamos al programa. Nos visita el instructor Arturo Hidalgo, de la República del Ecuador. Él nos trae todos sus conocimientos acerca de esta técnica tan reconocida como es el Krav Maga, utilizada también por el ejército israelí, y actualmente también se la utiliza como un sistema de defensa personal para la ciudadanía. Hola, buenos días. Mi nombre es Arturo Hidalgo. Soy instructor profesional de Krav Maga, defensa personal israelí, para la organización de Instinct, acá en Ecuador. Reciban un cordial saludo. Tengo la representación oficial por parte de nuestro director Firit Zaki. Él es un ex miembro de las Fuerzas Especiales en Israel, un ex operador también de entrenamiento para los grupos de élite y ha sido campeón mundial de Karate Do. Queremos enviar un saludo muy especial al sensei Roberto Oviedo, del dojo Toradama. Sin duda él está haciendo un trabajo muy profesional y que aportará en el crecimiento de todos los profesionales en las diferentes ramas de las artes marciales. Y nos sumamos desde el sistema de defensa personal israelí Krav Maga a su magnífico proyecto. En hebreo significa combate de contacto. Es el sistema oficial de las fuerzas de defensa israelí. Hablemos un poquito de historia. El creador del sistema fue Imi Littenfeld. Nació en Hungría un 26 de mayo de 1910 y creció en Bratislava. Desde muy joven él era un aficionado por el boxeo, la lucha olímpica, incluso llegando a ser campeón de pesos medios.
En 1935 ya las condiciones económicas habían cambiado dentro de esa época y él empezó a organizar una resistencia judía en su ciudad debido al conflicto que se vivía por esos tiempos. Casi al final de la guerra de 1944, él se trasladó a Palestina, inicialmente en el mando británico, pero después empezó a unirse a una organización pro del Estado de Israel, la Haganá, donde él comenzó a enseñar acondicionamiento físico, natación, lucha y a desarrollar varias técnicas de autodefensa. Estas fueron modificadas obviamente para el ejército, incluyendo las defensas con varios tipos de armas para la lucha policial y militar. Por los años 48 al 67, Imi llegó a ser un jefe instructor de autodefensa en el ejército israelí, es decir, las Fuerzas de Defensa de Israel, o por sus siglas conocidas como las FDI. Ya para 1967, él deja el ejército y abre 2 escuelas propias privadas, comenzando a enseñar autodefensa. Empezó por civiles jóvenes y luego fue abriendo varios sistemas para enseñar a grupos de estudiantes. En 1978, él da a conocer el sistema con el nombre de Krav Maga, Defensa Personal Israelí. Fue tan conocido su sistema que fue introducido dentro del ejército y de los cuerpos de seguridad de Israel. El primer curso que fue impartido fue en la academia militar más grande que tiene Israel, que es el Instituto Winget. El Krav Maga es un sistema de combate completo para diferentes situaciones reales de calle, con armas o sin armas, 1, 2 o 3 oponentes, situaciones críticas como oscuridad, lluvia, condiciones climáticas muy adversas, espacios cerrados, espacios abiertos. Y es así como se ha desarrollado el Krav Maga durante todos estos años. El Krav Maga ha tomado algunas ramas de vital importancia, como son la rama policial, la rama militar, la rama de protección VIP y también la rama para las personas civiles. Son esos 4 ejes en los que el Krav Maga tiene sistemas de defensa para cada uno de estos y se aplican de diferentes maneras de acuerdo a los conceptos que se manejan en las 4 ramas en las que ha sido desarrollado el Krav Maga durante todos estos años. Sin duda que el Krav Maga ha evolucionado a través de grandes instructores, grandes profesionales que han ido aportando al crecimiento del sistema. El Krav Maga es un sistema único de combate debido a que no es un deporte de competencia, no se lo ha considerado como deporte de competencia, no tiene reglas, en la calle no existen reglas y es allá hacia donde apunta la eficacia del Krav Maga, realizar movimientos rápidos, eficaces y que puedan sacar a una persona de una situación de mucho riesgo. Tengo más de 18 años entrenando el Krav Maga. He entrenado a personal civil, a personal militar, fuerzas del orden, agentes metropolitanos de control y a la población en civil en general durante todos estos años. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición. En nuestro programa número 4 continuaremos hablando acerca de la energía Chi, como se la conoce en China, o Ki en Okinawa. También se la denomina Pranayama en India, y su traducción sería la respiración que controla la mente. Podríamos decir que los monjes Shaolin han ido implementando estos valiosos conocimientos acerca de la respiración y de la meditación, que como vimos en nuestro capítulo anterior, llegan de la mano del yogi hindú Bodhidharma. Y hasta aún hoy en día se implementa en las artes marciales y en la prolongación de una vida saludable. Además, cómo esta energía nos puede ayudar a tener una mejor calidad de vida.
pudimos apreciar que el mismísimo Albert Einstein consideraba que esto tendría que ver con nuestro estado de salud. Pero veamos qué más aprenderemos hoy. Comienzo de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Los anales de la historia china son un testimonio elocuente de la efectividad de las artes marciales Shaolin y de cómo el templo prosperó durante más de 400 años. Pero con el tiempo, el clima político cambió. Sus técnicas se convirtieron en una especie de amenaza a los poderes políticos de la época. Sobre el año 1570, los manchús decidieron que los monjes Shaolin o bien se sometían a ellos y se ponían a su servicio o tendrían problemas. Los monjes Shaolin no respondieron a tiempo y las fuerzas manchús fueron allí y arrasaron el templo. Los monjes que lograron sobrevivir fueron a vivir a las catacumbas para mantener vivas las artes del combate, y formaron unas sociedades secretas llamadas las Tríadas. Durante los 300 años que siguieron, las Tríadas llegaron a ser un foco de resistencia política. El golpe final a las artes marciales tradicionales chinas llegó en el siglo XX durante la Revolución Cultural China. Con el resurgir del comunismo, el gobierno chino, a las órdenes de Mao Zedong, denunció todas las prácticas de las artes marciales como algo feudal y supersticioso. Lo que mejor les podía pasar a los que las practicaban era ser sometidos a brutalidades, y lo peor, la ejecución. Buscando refugio, muchos huyeron a Hong Kong, y allí, así piensan algunos, el Kung Fu hubiera muerto, y las enseñanzas de Bodhidharma hubieran pasado a ser acervo de la mitología si no hubiera sido por un hombre llamado Ranransau. Shaw descubrió que con una inversión de $100.000 se podía captar en el cine a la hasta entonces secreta actuación de Kung Fu y conseguir unos beneficios de 7 cifras. Cuando los secretos de los maestros fueron llevados al celuloide, los Studios Brothers se convirtieron en la compañía cinematográfica más grande de Hong Kong. Para los maestros tradicionales como Yip Man, estos films no merecían ninguna consideración. Mientras él había estado enseñando que los secretos de Kung Fu debían de ser aprendidos a través de un proceso de dominio, resultaba que ahora se podían comprar por el precio de una entrada. Y fue precisamente uno de los discípulos de Yip Man el que se convirtiera de modo indiscutible en la estrella más famosa que jamás había tenido las artes marciales, Bruce Lee, un chino americano. Chinese Kung Fu. Get him! Bruce Lee fue el epítome del nuevo Kung Fu de la industria cinematográfica. Además, rompió moldes. Lee tenía sed de saber y profundizó en las filosofías que eran el sostén de sus habilidades. Bruce Lee ofrecía una acción dinámica en el escenario, por lo que resulta fácil olvidar algunos aspectos personales de su vida. Realmente tenía 3.000 libros o más y los había leído todos. Era estudiante de filosofía en la Universidad de Washington. Combinó su conocimiento filosófico occidental con el enfoque de la filosofía oriental, en la que había nacido y vivido como cultura propia suya. En todos sus libros y películas se puede apreciar esta combinación de Oriente y Occidente. Las creencias de Lee adquirieron forma cuando cumplió 27 años. Se separó de Yip Man para crear un nuevo arte marcial. Lo bautizó con el nombre de Jeet Kune Do, la manera de interceptar el puño. A diferencia de las artes marciales tradicionales,
El Jeet Kune Do no tenía reglas ni clasificaciones. Sin embargo, compartía muchas de sus posturas y técnicas. Dejaba que el guerrero tuviera libertad en lo que respecta al estilo, permitiéndole responder mejor y más rápidamente en combate. En cuanto a Lee, aplicaba la misma filosofía a sus enseñanzas. No os puedo enseñar, decía Lee a sus discípulos. Solo puedo ayudaros a que exploréis vuestro propio yo. Pero Lee no era el único en mantener vivo el espíritu de las artes marciales. Corría el año 1978 y la policía de Beijing se encontraba en un callejón sin salida. Las bandas de las tríadas chinas, que mantenían intactas las técnicas marciales, habían vuelto a aflorar en forma de foco criminal y parecían constituir una seria amenaza a la ley. Incapaz de detenerlos debido a que las armas habían sido prohibidas, la policía acudió a un último resorte. Pan Chin-fu, el hombre que a los 30 años de edad había conseguido ya ser una leyenda nacional durante casi 20 años. Gracias a él, 23 jefes de bandas triadas fueron conducidos ante la justicia. Algunos de ellos fueron capturados por Pan tan solo con la ayuda de sus manos. Pan no solo conocía las técnicas de los gángsters, tenía algo con lo que ellos no contaban. Al igual que los monjes de Shaolin, Pan se preparaba en lo que se ha venido llamando el estilo del cuerpo de hierro de Kung Fu. Los monjes desarrollaron la preparación del cuerpo de hierro concentrando e intensificando su chi para endurecer sus cuerpos. Perforando o golpeando un objeto con una fuerza cada vez mayor durante cientos de veces al día, con el tiempo, se decía, el cuerpo se hace casi de hierro. Durante más de 38 años, el maestro Pan ha entrenado su puño de hierro golpeando un bloque de acero 1000 veces al día. Sería capaz ahora de hacer añicos cualquier cosa con tal de que no sea de acero. Ja, muy útil. Es muy útil. Solo un golpe y seguro que se quedan inconscientes. Solo utilizo el 30% de mi fuerza. Muy fuerte, muy duro. Tengo fuerza, velocidad y fuerza. ¡Bam! De un golpe y ¡bum! Aunque actualmente vive muy cómodo en Canadá, la vida del maestro Pan fue mucho más dura en sus tiempos de joven. A los 6 años se quedó huérfano y vivió en la ciudad sin ley de Qingdao. Pan necesitaba medios para proteger a su hermana y hermanos más jóvenes. Siguió los principios budistas Zen que habían establecido 13 siglos antes en Shaolin. No tardó mucho en recibir el apodo de Shaolo o Pequeño Tigre, debido a su destreza y agresividad. Tras estudiar con 15 maestros, empezó a enseñar y con el tiempo llegó a ser el entrenador jefe nacional de la República Popular China y uno de los artistas de las artes marciales más respetados. Pan tiene otros nombres, incluidos la garra del águila y Sifu Pan. Pero el más popular le viene del culto a la característica de las artes marciales practicado en el año 1990, el hierro y la seda. Para los espectadores de todo el mundo es conocido por ese nombre desde la película titulada El puño de hierro. Bajo el título del hierro y la seda está escondido uno de los grandes secretos de Kung Fu, el secreto de Yi y Yang, la hembra y el macho. Se llama el principio de los opuestos. El calor no puede existir sin el frío. Para que haya luz, tiene que haber oscuridad. Y así hasta el final, hasta que los dos se funden en uno, en lo mismo. Según los chinos, Yi es la fuerza blanda, pasiva, negativa. Yang la dura, activa, positiva. Parte de la fuerza de Pan Chin-fu estriba en su habilidad para atraer a las dos a voluntad. La fuerza del maestro Pan también viene de una preparación continua y rigurosa. Con el fin de mantener la flexibilidad, el estiramiento de casi todas las partes de su cuerpo es una necesidad.
Estos estiramientos, además de colocar todos los días 90 kilos de acero en sus piernas estiradas, le ayudan a mantenerse delgado y a cultivar lo que Bodhidharma llamaba la energía unificadora necesaria para Chi. El maestro Pan también enseña la energía explosiva que maximaliza la capacidad del discípulo para que saque el Chi. Como en la mayoría de las escuelas de Kung Fu, una estricta disciplina y una buena camaradería van juntas de la mano. Las técnicas de autodefensa de Kung Fu, desarrolladas durante siglos mediante su aplicación práctica, son simples además de efectivas. Pueden detener a casi todos los oponentes en sus trayectorias. Si es que no duele, probablemente está haciendo algo mal. Los alumnos aprenden también muchas mezclas de armas, tales como la lanza larga y la jabalina, y el bordón y la lanza. La lanza es un arma tan antigua como la cultura china misma. Su dominio representa un momento crucial en la carrera del discípulo. La lanza china, en ambas larguras de 3 y 6 metros, combinaban una punta muy afilada con una hoja muy cortante. Para los soldados de a pie, era una de las últimas defensas contra las cargas de la caballería. Los británicos reconocieron su superioridad sobre la bayoneta a principios del siglo XIX. La espada Tai Chi es un elemento menos conocido del arte popular de Tai Chi Wan. Y las espadas de doble anchura, espadas que se hacen girar y que pueden convertir a un hombre en un torbellino de muerte. La espada de doble anchura es el arma más usada en el Kung Fu. Ligera y maniobrable, evolucionó de los cuchillos de mango largo usado por los chinos en el año 200 de nuestra era. Los pañuelos de seda de colores chillones no solo son decorativos, sirven para confundir y distraer al enemigo. La espada de doble anchura solo tiene un filo. El guerrero que avanza con ella tiene que ser también capaz de defenderse. El filo de la espada de doble anchura puede fácilmente cortar a través de una armadura y al adversario que esté dentro de ella. Take it head off. Yeah, quickly. El látigo de cadena, rematado con unas barbas metálicas y fácilmente escondible en la mano o en una prenda, primero representa el yin de la falta de defensa, luego el yang del ataque por sorpresa. La cadena giratoria lleva un pequeño peso en el extremo y al girar puede sobrepasar los 280 kilómetros por hora. Todas estas formas, tanto las de las manos solas o las que utilizan armas, aumentan la coordinación de la mente y el cuerpo del estudiante. Como ocurría con los monjes Shaolin, la culminación de la práctica para Pan y sus discípulos es el control de Chi. Una de las llaves más retadoras y difíciles que enseña Pan es la llave de saber caer debidamente sin hacerse daño. Esta técnica ayuda a adquirir flexibilidad, de manera que el guerrero es capaz de atacar como si fuera de hierro, y al mismo tiempo de caer como la seda sin hacerse daño. Una vez más, el yin y el yang.
Debido a la abundancia de discípulos dedicados a la práctica del Kung Fu, como el maestro Pan y otros, ha habido un resurgir en el interés de las artes marciales chinas. El epicentro de dicho movimiento, según parece, todavía está enraizado en Shaolin. El templo de Shaolin, abierto bajo los auspicios del gobierno, ha sido declarado Patrimonio Nacional. Se ha convertido de nuevo en el campo de prueba de las enseñanzas de Bodhidharma. Un campo de pruebas cuyo rigor ha cambiado muy poco en todo este milenio. Parte del entrenamiento del Kung Fu implica el fortalecimiento de los músculos y el endurecimiento del cuerpo por medio del ejercicio físico. Con el fin de fortalecer los músculos del cuello, el guerrero Shaolin puede colgarse durante 30 minutos o más de una tirada. Otros ejercicios para desarrollar el chi no son menos dificultosos. El golpearse la cabeza ayuda a los monjes a fortalecer el cráneo. El aguantar golpes en el abdomen, donde se dice que reside el chi, crea la fuerza interior y la centra. Bastan 3 kilos y pico de presión para fracturar un cráneo humano, aunque una hábil manipulación del chi evita que este monje resulte herido. Es el arte del duro Qigong. Al centrar su chi, este maestro es capaz de conseguir que su cuerpo sea impenetrable a la punta de la espada. Exactamente igual a lo que hacían los soldados de China hace 1000 años. Durante más de 15 siglos, la habilidad del duro Qigong ha protegido a los monjes de ser atacados. Pero unos nuevos asaltantes han hecho su aparición, ante los cuales las técnicas de Bodhidharma están muy mal equipadas: los turistas. Enaltecido por los medios de comunicación, el templo de Shaolin, que sigue siendo lugar sagrado y monasterio a la vez, se ha convertido en una atracción turística muy popular. Sin embargo, como en incontables ocasiones anteriores, los antiquísimos principios de Kung Fu se van adaptando y logran sobrevivir, esta vez mudándose al Nuevo Mundo, a la ciudad de Nueva York. Es aquí, en el centro de Manhattan, donde el monje chino Zhe Jianming ha abierto el templo Shaolin de los Estados Unidos. Enseña los valores y las artes marciales que hicieron famoso a Shaolin a aquellos que tienen sed de conocimientos. El monje Zhe Jianming, conocido también por el nombre de Shifu, empezó a los 5 años a estudiar el budismo Chan, tarea en la que lleva más de 25 años. Llegó a los Estados Unidos en 1992 y cree que las razones que le trajeron son las del Bodhidharma de hace 15 siglos. Quiero quedarme aquí y enseñar budismo chino, cultura china y artes marciales Shaolin. Y deseo promover la paz mundial. Aunque Nueva York pueda parecer uno de los últimos sitios donde le gustaría enseñar sus artes, el monje Zhe Jianming se siente muy satisfecho. Como él mismo dice, para un monje budista, el mundo entero es su casa. Las artes marciales pertenecen a todos.
Pero China sigue siendo la fuente. A largo plazo confía en construir una escuela más grande en las afueras de la ciudad y establecer un intercambio cultural con el templo Shaolin del norte de China. Otra esperanza se alberga en profesores como este que reside en Florida, el gran maestro Chan Puai, un discípulo de la 33ª generación del templo Shaolin, honrado de manera única con una piedra grabada en el mismo templo. El gran maestro Chan define el trabajo de toda su vida en términos de una simple relación, la del Shifu o maestro con su discípulo. Una relación cuyos lazos de unión a menudo son más fuertes que los de la familia. Y una relación que trasciende las razas y las nacionalidades. El vínculo entre el Shifu y su discípulo es lo que une al alumno contemporáneo con la cadena de los antiguos guerreros. Guerreros dedicados a perfeccionar su arte. Un arte basado en los principios del honor y del respeto. Pero para que sobrevivan las tradiciones, el Shifu ha de encontrar los discípulos adecuados, discípulos a los que él pueda confiar los secretos más profundos. De entre esos secretos, el más famoso es el toque de la muerte, la esquiva simulación mortal. Era el año 1947. Mi maestro tenía 79 años. No tenía otra elección más que utilizar la simulación mortal. Su contrincante era un forzudo maestro del estilo Yang, de solo 40 años. La simulación mortal es auténtica. Durante 2 años, Wei Yong se había mofado del viejo gran maestro Chan Li, intentando provocarle para lograr que se enfrentara con él físicamente. Repetidas veces, el gran maestro había rehusado el combate. Pero esta vez no lo evitó. El reto había sido público y llegó el momento de dar una respuesta pública. Cuando se levantó para aceptar el reto, los movimientos de Li eran lentos. Después, sin realizar un esfuerzo perceptible, dio el golpe. Fue la simulación mortal, el toque de la muerte. Para el que no sabe, parecía como si se tratara de un leve golpe con la palma de la mano. Para los iniciados, fue un movimiento que trabajó el chi de Li y que fue lanzado al tronco de Yong. Bastó un solo golpe para acabar con todo. Yong nunca jamás volvió a caminar. La teoría de Bodhidharma de que cualquiera es capaz de concentrar su chi hasta el punto de poder sanar el cuerpo de uno mismo tiene su aplicación física en el arte de la simulación mortal. Hay puntos de presión. Es un dato médico comprobado el que se puede tocar a alguien y dejarle inconsciente. La técnica de la simulación mortal se supone se deriva del arte chino de Tien Shui o de la localización que ataca en los puntos vitales del cuerpo. La premisa es sencilla. Si el chi de uno puede ser controlado dentro de los límites del cuerpo, puede ser también dirigido, como última defensa fuera del cuerpo, para establecer un cortocircuito en el sistema nervioso del contrincante y dañar sus órganos internos. Para que Chan considere la posibilidad de enseñar una técnica como la de simulación mortal a uno de sus discípulos, la preparación que debe de tener este no es menos ardua que la que tuvo el primer discípulo de Bodhidharma. El estilo de gran maestro Chan de la mantis religiosa Kung Fu es elaborado y complejo. Consiste en más de 72 movimientos básicos combinados en un número infinito de maneras. Dichas combinaciones se llaman las formas de la mano vacía. Son la base de todas las demás técnicas. Se añade el uso de las armas para aumentar la complejidad de la preparación. El discípulo debe de adquirir el control absoluto del arma, confiar en que el arma es una prolongación de la mano y ejecutar formas basadas en el uso de las armas como si las manos estuvieran vacías. Para el discípulo aventajado, las formas con armas representan la prueba última de la coordinación entre la mente y el cuerpo. Los discípulos se entrenan durante meses, a veces durante años, para dominar una sola forma.
Dicen que se necesitan 3 años de continua preparación para conseguir eficacia en las formas, como por ejemplo para la Fan Chi. Para obtener la maestría en ella, otros 9. En la antigua China, la elección de las armas era un derecho que tenía el retador. Cuanto más armas dominara, más posibilidades tenía de sobrevivir tras la confrontación, especialmente si se trataba de un duelo a muerte. Los formidables dobles martillos, bajo el control de un guerrero que mereciese la pena, podían hacer trizas a los huesos del adversario en un abrir y cerrar de ojos. Otras armas no eran tan eficaces. Continuando con nuestro programa, veremos el segundo capítulo de Los Guerreros de las Sombras. Pero sin más preámbulos, viajemos juntos al pasado para saber más y conocer acerca de estos fascinantes guerreros. Que lo disfruten. Como vimos en nuestro capítulo anterior, Daiki tenía que entender la importancia de los alimentos que debería consumir mientras portara la investidura de un ninja, o podría ser fatal para él en sus misiones futuras, dado que fácilmente un samurái no podía verlo u oírlo, pero sí olerlo a la distancia. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Los Guerreros de las Sombras, Ninjas. Hoy volveremos a invitarlos a este viaje hacia el pasado, donde aprenderemos más de estos míticos guerreros del sigilo. Recordarán que hablamos sobre las estrategias y preparación de nuestro protagonista con su abuelo, y cómo se consideraban a los ninjas de la aldea de Iga. Ellos eran los mejores en este arte misterioso. Daiki continuaba preparándose en las más rigurosas técnicas de aprendizaje, y pronto pasaría a ser uno de los más destacados guerreros. Veamos juntos cómo continúa esta fantástica historia. Siempre se quiso saber cómo obtuvieron estos conocimientos muchos historiadores, y ellos nos cuentan que estos impresionantes dotes fueron heredados de las sociedades secretas chinas que habían migrado al Japón y se instalaron en dichas zonas. Otros cuentan que se debió a la enseñanza de los monjes Yamaguchis que se aventuraron por aquellos lugares. Tal es el caso del historiador japonés Atsumi Nakajima. Él nos cuenta que los monjes errantes cruzaron sus caminos en las mismísimas montañas con estos campesinos y los describían como superhombres. Se decía que podían elevarse hasta los cielos o cabalgar en las nubes, además que podían desaparecer y aparecer en cualquier parte. Para los guerreros ninjas, estar rodeados de naturaleza y de montañas era un lugar donde podían desarrollar sus habilidades de combate y hasta de espiritualidad, donde se sometían a la profunda meditación bajo cascadas heladas para controlar su temple, y creían que si sometían sus entrenamientos en estas condiciones, obtendrían poderes divinos para vencer a sus enemigos. Su sabiduría, su disciplina de hierro y sus creencias míticas les darían la posibilidad de elevarse y ser superiores en el campo de batalla. En este caso, ya en nuestra era, el maestro Kawakami nos cuenta cómo aquellos monjes les enseñaron a reconocer diversas plantas y flores para crear venenos y medicinas de sanación. Ellos mezclaban estas plantas o flores como una especie de jugo o infusión para obtener sus dotes, ya sea para curar o envenenar a un enemigo. También creaban antídotos de los distintos venenos de las plantas y flores contra quemaduras, mordeduras de reptiles o insectos ponzoñosos. Y aún hoy se pueden utilizar, muchas veces al freír en aceite, alguna hoja de estas plantas. Podían usarla como antisépticos o cicatrizantes. El maestro Kawakami nos cuenta que una de las mejores recetas para hacer dormir o anestesiar a un enemigo la obtenían de los gusanos, o inclusive, si se encontraban bajo estrés, el oler estas mezclas, quemándolas, los podía hacer dormir mucho más relajados. Como ya le habíamos contado,
las técnicas y conocimientos se fueron transmitiendo de generación en generación. Como no existían los manuales, los conocimientos se transmitían de maestro a aprendiz. Pero ya pudimos ver anteriormente que no solo la mente era lo que ejercitaban. Un verdadero ninja debía estar en perfecta condición física y endurecer el cuerpo. Era la parte más difícil de hacerse un guerrero de las sombras. El maestro Kawakami nos dice que un ninja no puede tener ni ser sometido a ningún tipo de entrenamiento que ponga en desventaja su actual instrucción o su cuerpo. Si comienza a una temprana edad con el entrenamiento. Hoy en día, nos cuenta dicho maestro, que nadie tiene ni el estómago ni el tiempo para entrenarse en estos métodos tan duros. Y nos añade además que las prácticas diversas de entrenamientos rigurosos van de la mano del dolor y se debe poder imitar hasta un anciano maltrecho, sin despertar sospechas. Aquí lo podemos ver en una caminata casi imposible de realizar si no se tiene el conocimiento. Es muy probable que nos lastimemos si lo intentamos. Nos añade que un ninja debe tener los dedos de sus pies y manos muy fuertes para trepar o realizar movimientos como el que nos mostró para imitar a un anciano. Pero también nos hará la demostración de cómo endurecían sus extremidades, pero pese a tan duro entrenamiento en las distintas partes del cuerpo, no dañaban las palmas de sus manos para tener sensibilidad al tacto en la oscuridad. El resto del cuerpo debería ser como una armadura. Regresando una vez más con nuestro protagonista, Iki, en el pasado, este estaría por enfrentarse al desafío final antes de ser nombrado ninja. Deberá demostrar su agudeza del sexto sentido. En un pasaje fugaz al presente, el maestro Kawakami nos dice: nadie ha intentado matarme hoy en día, pero creo que si alguien intentara, podría anticiparme por el entrenamiento que he realizado durante toda mi vida. Este estaría por enfrentarse al desafío final de su entrenamiento antes de ser nombrado ninja. Debería demostrar su agudeza del sexto sentido. En un pasaje fugaz al presente, el maestro Kawakami nos dice: nadie ha intentado matarme hoy en día, pero creo que si alguien lo hiciera, podría anticiparme por el entrenamiento que he realizado. Daiki, con su anciano maestro, comprende que ya está preparado para ser nombrado. Ahora nos preguntamos, ¿de verdad puede aprenderse el manejo del sexto sentido? Veamos qué nos cuenta el maestro Kawakami al respecto. Según él nos cuenta de sus ancestros, dicen que sí podemos hacerlo. Las prácticas que realizaban iban desde el sonido de una aguja cayendo, pero esto no era el secreto, sino prestar atención y concentrarse al máximo. Él dice que al enfocarse en un tenue sonido de la caída de una aguja, agudiza los sentidos, tanto del oído como del enfoque. Para otros entrenamientos hay una técnica que es muy útil: sentarse a oscuras a ver la flama de una vela, mientras fija y se concentra la mirada en esa llama. Después de un tiempo te dolerán los ojos, nos dice, pero agudiza los sentidos con esta práctica. El sexto sentido comienza a dar su luz. Una vez más, vayamos a nuestra historia antigua sobre la aldea de Iga. Nuestro protagonista Daiki ha crecido y es ahora su deber proteger a su clan. Su abuelo y maestro ya no se encuentra a su lado. Corría el año 1578 y en la aldea de Iga se rumoreaba la invasión de sus tierras a través de un feroz enemigo y temible amenaza con invadirlos. Deberán valerse de todo lo aprendido para defenderla. Sus enemigos son los bravos samuráis. El padre de Nobukatsu, Oda Nobunaga, iba tomando las tierras a su paso. Ahora era el tiempo de Iga, y Daiki estaba preparado para enfrentarse. Mientras tanto, el shogun acumulaba sus tropas al mando de su hijo, Nobukatsu. Esto supondría una gran oportunidad para impresionar a su padre,
pero no sabe que está por enfrentar a un guerrero diferente a lo ya conocido. Entonces, Daiki envía a un espía para averiguar sobre sus tácticas. Pero nadie se esperaba una inocente figura delicada como la de una mujer. Valiéndose de la estrategia, se infiltraban a las discípulas de estos ninjas ya preparados para reunir información del castillo del Shogun y así conocer sus planes. Aquí haría uso de las 3 bases principales del ninjitsu, y ellos son: nunca dudes, nunca temas y nunca pienses demasiado. Un ninja debe controlar sus emociones. Para infiltrar las líneas enemigas podrían llevar años, pero una mujer con su encanto lograría rebasar estas limitaciones. En este caso, la discípula de Daiki ya era conocida en los lugares donde se reunían los samuráis. Pasaba desapercibida, pero si era atrapada, sería ejecutada. Ella no era ninja, pero fue entrenada en el uso del arma no convencional, para que los samuráis no pudieran detectarla. El maestro Kawakami nos muestra qué llevaba la discípula de Daiki para su defensa. Si se veía en peligro, estas eran herramientas muy útiles. Ellas eran unas agujas filosas y agudas para ser colocadas en su boca, y si se veía abordada por el enemigo, las mismas las escupía al rostro o al cuello de su enemigo para poder escapar de esa manera. Su vida, si no, terminaría allí. Hasta aquí nuestra segunda parte de esta fascinante historia de los guerreros de las sombras. Un viaje al pasado para aprender más de estos tan respetados guerreros, que han sido, hasta nuestros días, un emblema del combate y la estrategia militar más destacadas. Gracias por acompañarnos. Nos veremos la próxima semana con el desenlace de esta historia tan atrapante y cómo los enemigos creían que estos hombres eran superhumanos. Torada Madoyo les desea un muy buen fin de semana. Como cada semana, esperamos que hayan disfrutado de nuestra programación. Mi nombre es Cecilia Acevedo y los espero en la próxima edición para saber más acerca de este fascinante mundo que ha servido de inspiración para la formación de los grandes expertos de la seguridad mundial. Muchísimas gracias a todos y les deseo un muy buen fin de semana.